Gloria al Señor. Y así, amados hermanos, bueno, quiero dejarles saber que este próximo martes vamos a estar hablando, voy a estar transmitiéndole o dar un estudio en cuanto a lo que son el propósito de los 5 ministerios. El propósito de los 5 ministerios. Este próximo martes me gustaría hablar un poco de eso, de el propósito. ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? No cuáles son, no si los aceptamos o no, sino cuál es el propósito de los 5 ministerios para la iglesia. La iglesia habla, la Biblia, perdón, habla de ello, y a través de la Escritura podemos ver cuál es el propósito de los 5 ministerios, por qué Cristo Jesús los estableció para nosotros como iglesia. Así es que no se lo quiere perder. Si usted tiene la inquietud, tal vez ha escuchado algún otro estudio, bueno, permítame tal vez de alguna manera sembrar en usted un pequeño granito de conocimiento a ese extenso conocimiento que usted ya tiene. Quien quita y el Señor pueda darle algo nuevo también, para que usted le agregue ahí a su arsenal del conocimiento. Amén. Así es que el martes a las 7 va a haber ese estudio. Desde ya les anuncio a aquellos que tal vez están trabajando o no pueden venir o porque tienen cositas en su casa, desafortunadamente no estamos transmitiendo, y esto es para los que están también ahí conectados, no estamos transmitiendo, y le voy a ser muy sincero, necesitamos ayuda para poder transmitir, necesitamos personas que estén dispuestas a servir al Señor en esa área. Les damos entrenamiento. Los hermanos que están ahí apoyándonos, bueno, ellos están cada domingo, dado a sus ocupaciones también, pero dado a que no tenemos personas que nos ayuden a transmitir, pues a conectar y hacer las conexiones necesarias, los días martes no se está transmitiendo el servicio y lo vamos a mantener así hasta que el Señor diga. Así es que si usted, porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer, yo solamente me encargo de transmitir el mensaje. Mire, necesitamos ayuda, y el pueblo responde al llamado de Dios, no a lo que dice el pastor, sino a lo que dice Dios en su corazón. Amén. Así es que si usted gusta servir en esa área, puede abocarse a mi persona o con Henry. Henry, ¿dónde estás, hijo? Que es uno de los muchachos que nos ayuda también ahí. Armando, que desafortunadamente no está hoy por cuestiones de salud. Allá está Henry, mire ese muchachón. Acércate más para acá, hijo, para que los de atrás te vean, porque si hay algún joven ahí que sabe de la tecnología, que se acerque a ti. Ahí ese jovenazo, siervo del Señor, puede abocarse ahí con él también, y él le va a dar más información y puede llenar su forma también. Así es que los martes no estamos transmitiendo, pero el estudio siempre se está dando, amados hermanos. Amén. Así es que lo invito este próximo martes. ¿Cuántos dicen amén? Excelente. Ahora sí, pregúntele a su vecino, ¿estás listo? Amén, gloria al Señor. Bueno, ayúdeme a hacer una pequeña oración para romper el hielo de los nervios que me cargo ahorita, y que sea el Señor, amados hermanos. Reconozco lo que la palabra dice y vivo por lo que la palabra dice. Lucho para obedecer la palabra y para mantenerme fiel a la palabra del Señor, porque el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es una lucha que todos debemos de tener, de guardar la palabra de Dios. Pero también la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros podemos ser muy elocuentes o tal vez no ser muy preparados, pero si nos disponemos en las manos del Espíritu Santo, si reconocemos que la obra la hace el Espíritu Santo, el Señor nos puede usar, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dé la revelación de su palabra y haga lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por el honor que nos das de honrarte, de alabarte, de entregarte, Señor, nuestro corazón en adoración. Gracias por permitirnos levantar un altar de adoración y ser nosotros mismos esa ofrenda viva. Señor, gracias por lo que ha sucedido. Señor, sabemos que tú has recibido nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro sacrificio. Señor, gracias por esa manifestación. Sin duda alguna, Señor, estamos convencidos que sin ti no somos nada. Y en esta hora, Señor, yo me dispongo en tus manos
para que me uses. Dame la gracia, dame el favor para que pueda transmitir lo que he percibido, tú pusiste en mi corazón. Y yo te pido, Señor, no gracia y favor solo para mí, sino también para tu pueblo, porque somos tuyos. Tú nos compraste con tu sangre y estamos aquí para conocerte a ti, para aprender de ti, para amarte a ti, para caminar contigo y especialmente para ser tus discípulos y hacer tu voluntad, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, mientras estemos en la tierra. Así es que, Señor, me dispongo en tus manos. Ayúdame, Señor, para transmitirlo de una manera clara, sencilla, pero muy práctica, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Yo quiero en esta tarde hablarles de algo que el Señor ha venido instando en mi corazón. Y mientras leo la escritura y recuerdo las historias de los patriarcas, amados hermanos, me doy cuenta que hubieron hombres en la Biblia que tuvieron éxito en todo lo que hicieron y que no solamente disfrutaron el éxito, sino que disfrutaron el proceso para llegar al éxito, para obtener el éxito. Y yo veo una clave en todo esto. Veo que ellos encontraron la clave, amados hermanos, para poder no solo alcanzar el éxito en Dios, sino para disfrutar el proceso del éxito o el proceso hasta llegar al éxito. Y es algo, amados hermanos, que está plasmado en la Escritura y yo quisiera transmitírselo con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo sé que todos tenemos planes, tenemos anhelos, pero hay una cosa que marcará la diferencia en nuestras vidas, amados hermanos, para poder llegar al éxito que Dios tiene para nosotros, para poder disfrutar el proceso, que muchas veces los procesos no son fáciles, los procesos son difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, el que no dijo amén es porque no sé qué tipo de proceso esté, tal vez vive en el país de las maravillas, pero yo sé que nadie aquí, amado hermano, contradice el hecho de que los procesos son difíciles. Los desiertos son difíciles. Los momentos en donde uno siente que la vida se vuelve un desierto, amado hermano, es difícil. Pero hubieron hombres, mujeres, hubieron siervos de Dios en la Escritura que llegaron al éxito de Dios, disfrutaron o por lo menos recibieron fuerza en medio del proceso para mantenerse y encontraron la clave. Y yo quiero tratar de transmitirle eso con la ayuda del Señor. Y yo quiero llevarlo, amado hermano, a una cita bíblica. Vamos a ver un par de citas bíblicas muy interesantes que nos hablan de esto. Y vamos a empezar, amados hermanos, vamos a leer unos versículos de Primera de Samuel, porque con eso me gustaría empezar en transmitirle. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 12 al 22. Para darle un pequeño trasfondo o contexto de lo que aquí viene hablando, esta historia tiene que ver con la familia de Elí, el profeta Elí. Dios le había hablado a Elí de que él había desechado a su casa, había desechado a sus hijos para que no fuesen los sacerdotes después de él, porque Elí no había reprendido a sus hijos en la maldad que ellos estaban haciendo, que estaban cometiendo. Ellos no honraban el lugar de reunión, ellos no honraban el arca, ellos al contrario se robaban las ofrendas, se robaban lo que el pueblo traía. De hecho, ¿sabe hasta dónde habían llegado los hijos de Elí? Los que supuestamente tendrían que haber sido los sacerdotes de Israel, los que tenían que llevar al pueblo de Dios a la administración de la presencia de Dios. Se prostituían con las mujeres del pueblo, no en cualquier lugar, sino en el lugar de reunión. Hasta ahí
había llegado la vida de estos muchachos. Y Dios se enojó con Elí y le dijo: yo he visto que no has llamado la atención a tus hijos, no has corregido a tus hijos, yo los desecho. Y yo había jurado que tus hijos ocuparían tu lugar, pero por lo que tú hiciste, que no los corregiste, me arrepiento y voy a levantarme a alguien que hará conforme a los deseos de mi corazón. Y fue el profeta Samuel. Fue el profeta Samuel a quien Dios levantó. Y Israel había caído en un bache, amados hermanos. En un bache en donde no veían victoria, solo veían derrota tras derrota, porque habían tenido, como yo titulé este mensaje cuando leí esta historia, habían tenido un descuido mortal. Si hay un descuido que es peligroso para nuestras vidas, que es peligroso, es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Y después de todo esto, Dios le habla a Samuel, le dice que sus hijos son desechados por lo que ellos estaban haciendo, por lo que habían cometido. Israel empieza a experimentar derrota tras derrota. Israel tiene que ir a pelear contra los filisteos. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, cuando van a la guerra, ven que Israel tiene miedo, no quiere ir a pelear contra los filisteos porque solamente han venido experimentando derrotas. Ofni y Fines tienen la brillante idea, según ellos, de llevar el arca, el objeto que representaba la presencia de Dios. Ese objeto que ve ahí, para Israel era un objeto precioso, porque representaba, donde estaba ese objeto, significa que ahí estaba la presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, cuando ellos veían ese objeto, amados hermanos, Israel se alegraba porque decía: la presencia de Dios está con nosotros. Por lo que los sacerdotes estaban haciendo, Dios se aleja, los deja un rato, los deja. Ofni y Fines tienen la brillante idea, según ellos, de sacar el arca de Dios de la tienda de reunión y llevarla al lugar de batalla. Dicen: no, el pueblo se está desanimando, llevémosle la cajita para que vean que Dios está con nosotros y que nos va a dar la victoria. Vienen, sacan lo que representaba el arca del pacto y empiezan a marchar. Llegan al lugar de batalla y ahí usted puede leer la historia. Es el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, es toda la historia. Yo le estoy resumiendo para un background, porque quiero leerle estos versículos que le di ahorita. Llegan al lugar de batalla y cuando el pueblo, el ejército ve el arca, dice la Biblia que el pueblo de Israel gritó de tal manera que hasta la tierra tembló. Vieron el arca y el pueblo gritó: sí, amén. Y no sé qué habrán gritado, pero se alegraron. Los filisteos dijeron: llegó el arca. Pero como Dios, por la desobediencia de los sacerdotes, de la vida que estaba viviendo Israel, del descuido mortal que habían tenido, había decidido entregarlos en manos enemigas. ¿Qué sucedió en esa batalla? Israel perdió. Y no solo los filisteos se apoderaron de ese objeto que Israel tanto decía amar. Y llegó uno de los soldados, salió del campo de batalla, y ahí es donde quiero empezarle a leer esta historia. En el capítulo 4 del versículo 12 de Primera de Samuel dice: y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos
con polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad. Mire, primero fue a la ciudad. Perdimos. Y anunció también otra cosa. Lo anunció a la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían cegado y no podían ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Y respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fines. Y mire lo que dice al final: y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y mire lo que continúa diciendo, verso 19. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta, a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: hey, no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Verso 21 y 22. Mire qué tremendo. Y ella llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Fuerte, hermano. Fuerte. Es el nombre más triste en toda la Biblia. Es la expresión más triste para el que tal vez no siguió un poco la trama de la historia, hermano. Elías estaba viejo, estaba ciego. Dice que era pesadito, hermano. Lo dice bien elocuente, pero estaba obeso, hermano. En lugar de ayunar y orar y buscar a Dios, se dedicó a comer y a solapar a sus hijos. Cuando llegó el soldado del campamento, le dijo a Elí: Dios ya le había dicho que a sus hijos los había desechado, que iba a levantar a otros. Elí, cuando escucha, usted leyó ahí, dice que escuchó que el soldado le dijo: tus dos hijos han muerto, Israel ha huido. Pero lo que más le impactó en su corazón fue cuando escuchó la noticia: el arca ha sido tomada. Ahí fue cuando se asustó y se fue de espalda, hermano. Se rompió el cuello. Su nuera, me imagino que estaba ahí cerca en la casa de Elí, que estaba embarazada, y escucha la noticia. Estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz.
por la noticia y el impacto de la noticia, su tiempo de dar a luz, sus dolores se vinieron, hermano. Y nomás ahí dice que se arrodilló, se puso ahí en posición para dar a luz a su hijo. Y qué tremendo, hermano. Porque en el Antiguo Testamento los nombres que se les ponían a los hijos tienen un significado. Hoy en día en nuestra cultura muchas veces también, ¿no? Las mamis buscan a ver qué significa este nombre, qué significa. Los judíos, para los judíos, eso tiene algo mucho más profundo que lo que nosotros hoy conocemos, hermano. Porque sus nombres envían un mensaje. Especialmente en el Antiguo Testamento, Dios se aseguraba de que en algunos casos, familias escogidas por Él, los nombres enviaron un mensaje. Usted ve en la generación de Adán hasta Noé. Noé significa salvador, porque él vendría a salvar, a traer salvación, a anunciar salvación. Algunos los nombres en las familias que Dios había escogido significan algo. Y en este caso, la esposa de Fines, la nuera de Elí, escucha. Y por el dolor, amado hermano, no fue el dolor que le causó en sus emociones y en su corazón. Mi suegro acaba de morir, murió. Luego mi esposo murió. Pero la noticia más impactante, amados hermanos, que desató en ellos tal dolor, fue al escuchar: y el arca del pacto de Dios fue tomada, se ha ido. Y el nombre que gritó al morir fue Icabod. Y las parteras le pusieron como nombre a ese niño Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria se ha ido, la presencia de Dios no está. Es el pueblo de Israel por nombre, pero Icabod. Y yo llamé a eso el descuido mortal. Porque los sacerdotes, los profetas, el pueblo de Israel, el ejército de Dios habían descuidado la presencia de Dios. Ese es el descuido mortal que te puede llevar a una muerte espiritual. Ese es el descuido mortal que me puede llevar a mí a tener el título de hijo o de cristiano, pero por dentro, amado hermano, yo sabiendo que estoy muerto espiritualmente porque he descuidado, porque he traído a mi vida a Icabod. La gloria, la presencia de Dios se ha ido. Hubo un hombre, amado hermano, que sintió a Icabod. Hubo un hombre que percibió a Icabod en él. David, el salmista David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba la presencia de Dios. Era un hombre que desde su juventud él amaba estar en la presencia de Dios, y no en el templo, porque ellos no tenían acceso a una iglesia, amado hermano. Hoy qué lindo que hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme decirle que la presencia de Dios no se limita a este lugar. La presencia de Dios quiere viajar contigo en tu automóvil. La presencia de Dios quiere estar contigo cuando estás solo. La presencia de Dios quiere estar contigo cuando estás en la escuela. La presencia de Dios quiere estar contigo cuando estás en el trabajo. La presencia de Dios quiere estar contigo cuando haces tus compras. La presencia de Dios quiere estar contigo cuando haces ejercicio, cuando caminas por la calle. Hubo un hombre, amados hermanos, que sintió a Icabod, que estaba perdiendo la presencia de Dios, y era un hombre que conocía la presencia de Dios, porque desde su juventud él habitaba en la presencia de Dios. Por eso Dios lo escogió como futuro rey, como rey sucesor. Cuando Dios le habla a Samuel que desecha a Saúl, le dice: ve y úngeme al próximo rey.
porque yo lo he escogido. ¿Por qué lo había escogido? Porque amaba estar en la presencia de Dios. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo escogió? Cuidando las ovejas, obedeciendo a su padre, trabajando, cumpliendo con las tareas diarias. No estaba en un culto como este, que qué precioso, enfatizo, qué precioso tener una casa en donde reunirnos para poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero David, amados hermanos, llegó un momento en el que por sus errores estaba cayendo en el descuido que cayó Elí, en el descuido que cayó Finés, en el descuido que cayó Omnis, en el descuido que cayó el ejército de Israel. David estaba cayendo en eso, y él no se conformó en simplemente sentirse así y vivir así. ¿Saben lo que David hizo? David dijo en el Salmo 51, verso 11: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David entendía la clave al éxito para alcanzar lo que Dios te ha llamado a hacer, los anhelos y los sueños. La clave para el verdadero éxito y para mantenerte en medio del desierto, en medio de los momentos difíciles, es la presencia de Dios en tu vida. No la presencia de Dios en el templo únicamente, sino la presencia de Dios en tu vida. David clamó y dijo: no apartes de mí tu espíritu, no me eches de tu presencia. Porque él sentía, él sintió esa oración. Él sigue diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, cuántos cristianos hoy en día ya no sentimos el gozo, no de un milagro, si ya no nos gozamos ni por la salvación que nos han dado? Si ya damos por sentado el hecho de que Cristo murió en la cruz y gloria a Dios, y ahora yo busco hacer lo que yo quiera, ya no tomo tiempo para decirle gracias, Señor. Por eso Cristo a la iglesia de Éfeso pero le dice: has olvidado tu primer amor, te has descuidado de mi presencia, ya haces las cosas porque eres un profesional, y está bien, sírveme, sigue adelante, síguelo haciendo, pero no pierdas, no te descuides de mi presencia. Porque el descuido mortal es olvidar que lo más importante para nosotros, amados hermanos, que así como disfrutamos aquí, tenemos que también manifestar la presencia de Dios allá. Tenemos que crear atmósfera de la presencia de Dios. Tenemos que vivir para Dios también fuera de estas cuatro paredes. Amar la presencia de Dios aquí y amar la presencia de Dios allá. David clamó: no me eches de tu presencia. Él sabía que él no podía esconderse de Dios, amado hermano. No, David era un hombre muy inteligente, conocedor de la palabra, de lo que en ese momento tenía en la Torá, ¿no? Porque no tenía Nuevo Testamento. Pero él conocía a Dios y él sabía que Dios, no es que Dios lo echaba y ya no estaba Dios ahí. Pero lo que Dios hace cuando nosotros descuidamos su presencia y nos enfocamos más en las otras cosas, lo que Dios hace es que Él apaga, amado hermano, el sentir, y no nos permite sentirle, no nos permite disfrutar, no nos permite, amado hermano, percibir que Él está ahí. David empezó a percibir, se acordaba cuando él cantaba allá cuidando a los corderitos, a las ovejitas. Él se acordaba cuando venía el león. ¿Se recuerda lo que le dijo a Saúl antes de ser rey David? Y que estaba el Goliat ahí enfrente. Y Saúl le dijo: ¿cómo que vas a ir tú a pelear contra este gigante? Te va a hacer pedazos, niño. David le dijo: no, mi señor,
porque cada vez que yo estoy en el campo, Dios me da fuerza, porque cuando viene el león y se quiere llevar una de mis ovejas, el Espíritu de Dios viene sobre mí y me da fuerza para acabar con el león. Cuando viene un oso y estoy en la presencia de Dios, Él me da fuerza para acabar con los osos. Y así va a ser este incircunciso. ¿Por qué vivía así? ¿Por qué tenía tal convicción? Y no estaba en el templo, no estaba en un culto. Qué lindo que ahora tenemos la reunión para poder revitalizar nuestra fuerza, para renovar nuestra fuerza, para recibir unción, para orar unos por otros. Pero ¿qué tal allá afuera, amados hermanos? ¿Seguimos amando la presencia de Dios? Porque David estaba trabajando, pero David sabía que las experiencias en lo secreto, las experiencias en sus cultos con Dios le daban la fuerza para vivir la presencia de Dios allá afuera, porque es la presencia la que te ayuda a soportar el proceso allá afuera. Saber que si hay gigantes, el mismo que está contigo en el secreto está contigo en público. El mismo que está contigo cuando doblas rodillas en lo secreto es el mismo que te va a levantar tu cabeza en alto entre aquellos gigantes que quieren devorarte allá afuera. David reconoció, y cuando pecó con la Betsabé, fue cuando él sintió, amado hermano, que esa fuerza del Espíritu se le iba y se tiró, hermano. Se humilló. Fue lo que le faltó a Elí, a sus hijos, al pueblo de Israel. Es humillar su vida delante de Dios, porque la verdad, amado hermano, que sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada puedes hacer. Nada. Nada. Por eso es que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. No porque haya tenido una vida perfecta, pero este hombre sí sabía cómo humillar su corazón delante de Dios, tanto en público como en lo secreto. Sabía honrar a Dios con su vida privada y con su vida pública. No tenía doble cara, no tenía máscaras en su rostro, no tenía una máscara de cristiano en la iglesia, en el templo, y no tenía otra cara allá afuera. Este hombre amaba la presencia de Dios en su vida, porque él sabía que sin la presencia de Dios no podía gobernar, no podía ejercer como sacerdote, no podía hacer nada significativo, amados hermanos. Por eso David amaba la presencia de Dios. Descuidar la presencia de Dios es el peor error, es el descuido mortal para tu vida y para la mía. Es lo peor que puede sucedernos a nosotros como cristianos, amados hermanos. Jesús le llama la atención a otra iglesia en Apocalipsis. Le dijo: tú tienes nombre de que estás viva. Eso es fuerte, pero estás muerta. Que el Padre te diga eso, que Dios me diga eso a mí. Necesitamos amar la presencia de Dios. ¿Quieres tener éxito? El éxito de Dios. ¿Quieres disfrutar de ese futuro que Dios ha prometido y tiene para tu vida? Como lo dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo para tu vida, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, que es bendición. ¿Cuál es la clave para disfrutar del plan de Dios para nuestras vidas? El éxito de Dios es amar la presencia de Dios. Le voy a pedir que repita algo, y no porque sea periquito, no quiero ofender su inteligencia, pero por favor exhorte, anime a su hermano, a quien tiene la par. Quítele título ahorita, pero anímelo y dígale: ama la presencia de Dios. Hubo un hombre en la escritura, amados hermanos, que a mí me gusta recordarlo siempre, porque aprendo mucho de la historia de su vida.
Dicen que la mejor manera para un ser humano, creo que la manera en la que un ser humano debería aprender, debería ser de los errores de otros. ¿Sí o no? Los padres queremos que nuestros hijos aprendan. Por eso les decimos, mira, yo fui así cuando era joven, yo hice esto, me sucedió aquello, porque queremos evitarles que sufran lo que nosotros sufrimos, ¿sí o no? Queremos que ellos sean mejor que lo que nosotros fuimos. La Biblia está llena de ejemplos que nos ayudan a nosotros, amados hermanos, que quieren evitarnos los sufrimientos que otros vivieron. Y en este caso, en este tema, hay un hombre en la Escritura que para mí es un ejemplo porque me muestra lo que yo no debo hacer. Se encuentra en el libro de los Jueces. Era uno de los jueces. Era alguien que por su posición y por su llamamiento, porque Dios lo escogió, especialmente en el Antiguo Testamento, él tenía que ser sombra y figura de Cristo. Él tenía que representar a Cristo. Pero su servicio a Dios, su llamamiento, él se desvió porque tuvo este descuido, un descuido mortal. Pero ¿sabe cuándo se vuelve peligroso? Porque usted dice, bueno, pues me descuidé y pues me fui al mundo. Pero lo peligroso es cuando todavía, y yo sé que aquí no hay nadie, pero tengo que darlo, amados hermanos, por si alguien tal vez lo ve ahí en las redes sociales, pero aquí no hay nadie que piense así ni que viva así. Pero tengo que compartirle este ejemplo porque Dios lo traía a mi mente y me decía, escríbelo. Este estilo de vida, amados hermanos, cuando nos volvemos profesionales de lo espiritual y ya no lo hacemos por amor a la presencia de Dios, es peligroso. Y esto yo creo que puede ayudarnos a traer un autochequeo, un chequeo interno de nuestras vidas y autoanalizarnos. Y le hablo de la figura de Sansón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Sansón fue un hombre, amados hermanos, que vino por obra milagrosa porque sus padres no podían tener hijos y Dios le habló a sus padres, les dijo, tú vas a quedar embarazada, yo voy a escoger al niño que voy a poner en tu vientre. Bueno, no lo puso el Espíritu Santo porque ahí hubo avivamiento entre la pareja, ¿no? El único que nació por el Espíritu fue Jesús. Pero Sansón vino de sus padres, pero por obra del Espíritu Santo fue un milagro que Dios hizo entre ese matrimonio, que declaramos ese milagro entre todas las parejas. Amén. Amén. No pierdan la fe. Si habrá alguno, no pierdan la fe. No pierdan la fe. Entonces Dios manda a Sansón y le dice, él será nazareo. Nazareo es escogido, es un guardado para mí. Esa es la palabra nazareo. Es lo que Dios le dice, no va a tomar vino, no se va a cortar el cabello, va a ser guardado para mí. Desde el vientre va a ser escogido para mí. Nazareo, eso significa. Entonces no le vas a cortar el cabello, él no va a tomar vino, él es escogido por mí. Sansón fue escogido por Dios. Entonces él es puesto como juez en Israel, pero Sansón cometió el error peligrosísimo en el cual podríamos caer los cristianos, porque no estamos exentos, de acostumbrarnos a una manifestación y olvidarnos de aquel que nos da la manifestación o de aquel que se manifiesta. Podemos vivir enfocados a lo que Dios hizo en mí y a la batalla que gané, pero olvidarnos de la presencia de aquel que me dio la victoria. Puedo servir a Dios sin amar a Dios. Puedo cumplir con un compromiso espiritual, pero sin amar a aquel que me da vida espiritual. Puedo estar en la iglesia sin amar al dueño de la iglesia. Puedo decirme cristiano sin amar a Cristo a quien profeso. Porque déjeme decirle que cristiano fue un apodo que le pusieron a los cristianos. No fue algo que venía como, oh, cristianos, como algo que alguien se inventó para que nos sintiéramos bonito. Fueron los no gentiles los que llamaron a los cristianos, los griegos,
a los que llamaron a los discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque profesan seguir a un tal Cristo. En el libro de los Hechos, ahí está la historia. No me recuerdo el capítulo, pero ahí está en el libro de los Hechos. Yo puedo tener el título sin amar a aquel que me dio el privilegio de ser su hijo. Sansón cayó en esto, amados hermanos. Sansón vivió su vida por las manifestaciones y no aquel que lo había escogido. Sansón, dice la escritura, que él se metía con prostitutas, que él se emborrachaba, que él vivía entre los pecadores, vivía como ellos, actuaba como ellos. Cuando le tocaba ir a pelear contra el ejército de los filisteos, salía de entre los filisteos y iba a pelear porque era su oficio. En la misericordia Dios se manifestaba y daba victoria. Aquel agarraba una quijada de burro, peleaba contra 1000 soldados y en línea, hermano. Yo creo que él se inventó el dicho que decía: ¿cuántos son para no contarlos? Porque la unción venía sobre él, pero él se olvidó del que lo ungía. Él no escuchó el ¡Icabod! La gloria se ha ido, su presencia ya no está conmigo. Porque tú puedes ver la manifestación y Dios no puede estar ahí. Tú puedes ver, Dios puede, porque Él es misericordioso. Si Él tiene que usar tu vida para liberar a su pueblo, te va a usar, pero no significa que esté agradado con tu manera de vivir o con mi manera de vivir. Déjenme pongo el saco yo también. Él puede derramar unción, Él puede traer una gran victoria, pero no significa que esté agradado conmigo, porque me he olvidado de lo más valioso, su presencia. Porque al terminar aquí, voy y visito a los filisteos. Voy en mi corazón, en el secreto, visito el filisteo que hay en mí. Porque Sansón terminaba la victoria y bajaba a los filisteos. O sea, acabo de pelear contra mi enemigo, pero ahora voy con mi enemigo a celebrar. Hasta que su pecado, su vida de engaño lo alcanzó. Porque tú y yo, amado, tú y yo también, tú y yo no podemos engañar a Dios. No podemos fingir la presencia de Dios. Tú no puedes fingir la presencia de Dios. Esto es fuerte. Yo no puedo fingir la presencia de Dios. No puedo. Eso es algo que amas o no amas. Eso tiene que ser algo genuino. No solo aquí. Sansón se volvió un profesional, pero lo alcanzó su falsedad. Lo alcanzó, hermano. Un día, entre tantas prostitutas que visitó, entre su vida de pecado, visitó a una con el nombre de Dalila. Era hermosa. No creo que haya sido fea, porque este hombre se enamoró como loco de ella. Cayó redondito a sus pies. Y mientras estaba con ella, ella quería, a ella le habían pagado para que ella estuviera en secreto. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Cómo es posible que seas tan fuerte, Sansón? ¿Cómo es posible que todavía se experimentes victorias? No creas que estamos engañando a Dios. No creas que el diablo te ofrece, no creas que el diablo está jugando a ser diablo. No creas que el diablo está jugando, amado hermano, a meter mal pie y a ver
a ver si te hago, bueno, aunque no te hagas de la iglesia, pero voy a matar que ames a Cristo, que ames en Cristo, voy a matar ese fuego, que voy a matar ese fuego que tienes por él, que tienes por él, voy a matar que dejes de buscar a Dios, que dejes de buscar a Dios, que te sientas cómodo en ambas vidas, con aquí, ambas vidas, aquí. El domingo alaba, pero el lunes, ya sabes, el martes está bien, ve, pero cuando salgas durante la noche, ya sabes, o el miércoles, ya sabes lo que vamos a hacer. Te voy a dar chance. No crea que el diablo está jugando a ser diablo, hermano. El descuido de la presencia de Dios es mortal. A Elí le costó su familia. A Elí le costó su familia. ¿Sabe lo que le costó a Sansón? Su vida. Porque la muerte espiritual llega, hermano. Sansón coqueteó tanto con el pecado, caminó tanto en la cuerda floja por mucho tiempo. Un día le sale un león y la Biblia dice, mientras bajaba al campo de los filisteos para estar con la prostituta, iba por el campo, le aparece un león y dice que el Espíritu Santo vino, ¡puf!, y hizo pedazos al león, hermano. Hizo pedazos. Dios va a respaldar su palabra, amados hermanos. No significa que apruebe nuestras conductas pecaminosas. Dios va a respaldar su promesa, porque la palabra viene de Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha hablado una palabra, Él va a respaldar su palabra, pero no significa que respalde nuestra vida de pecado, ni nuestras conductas de pecado, ni aquellas actitudes de pecado que van en contra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No amar más la unción y olvidar a aquel que unge. No amar más el servicio que a aquel a quien servimos. Porque yo soy uno, amado hermano. A mí me encanta servir al Señor, pero yo no amo más el servicio. Yo amo más a mi Señor. Sirvo porque lo amo. Yo sirvo porque lo amo. No lo amo porque le sirvo. Que hay una gran diferencia. Yo sirvo porque amo a mi Señor. Yo no lo amo porque le sirvo, amado hermano. Espero me entienda. Sansón había olvidado, amado hermano, a aquel que lo había escogido, la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no era solamente para acabar con el enemigo. La presencia de Dios era para guardarte en el camino. Era para guardarte en tu vida diaria. Era para ayudarte en los momentos difíciles de la tormenta. ¿A cuántos de nosotros, y yo me apunto, a cuántos de nosotros cuando nos viene la tormenta, cuando nos meten en el proceso, o cuando tenemos días que parecen desierto, amado hermano, o parecen días que el sol está a su resplandor, pero nosotros nos sentimos como que estamos cubiertos por una nube negra, y en lugar de ir a las rodillas, empezamos a escuchar los pensamientos negativos. En lugar de recordar las promesas de Dios, yo estaré contigo, yo te levantaré como el águila, yo te daré fuerzas como el búfalo. Empezamos a olvidarnos de la palabra, de la presencia de Dios. Que aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Que aunque camines por el fuego, no te vas a quemar. Y si yo permito que entres al horno como Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno no entras solo. Al horno yo voy contigo, pero no te vas a quemar. Y se nos olvida porque no cuidamos la presencia de Dios. Sentimos bonito aquí, pero nos sentimos gacho allá afuera. Porque la presencia de Dios no significa que tu vida va a ser color de rosa. La presencia de Dios no significa ausencia de prueba. La presencia de Dios no significa ausencia de desierto. Moisés sabía esto.
Porque cuando Moisés está listo para bajar de la montaña y llevar al pueblo por el desierto a la tierra prometida, Moisés sabía, lo más importante es tu presencia. A mí no me metas a un desierto sin ti. Yo no voy a cruzar un desierto si tú no estás conmigo. Fue lo que le dijo Moisés a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Qué convicción tiene que tener el cristiano para hablarle a Dios de frente y decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, Padre amado, no quiero nada, Señor. No me importa ni la bendición. Lo único que amo es tu presencia. Porque es tu presencia la bendición más grande para mí y para mis hijos y para mi casa. Si no, yo no quiero nada, Señor. No, hay que tener los pantalones bien puestos para decirle al Señor, hermano. Moisés lo tuvo. En el monte Horeb, Moisés vio al Señor cara a cara y le dijo, Dios le dijo: mira, este pueblo es rebelde, tu pueblo es rebelde. O sea, se lo montó al Moisés, ¿verdad? Después de que le voy a liberar a mi pueblo por rebelde, le dijo: no, este es tu pueblo, está rebelde. Le dice: mira, yo voy a ir con ustedes como te lo prometí a ti. Yo te voy a dar la tierra prometida como te lo he dicho. Voy a dejar que lleguen, que conquisten. Pero una cosa, Moisés, yo no voy a ir con ustedes. Mire qué tremendo, hermano. Como aquel papi, ¿verdad?, que quiere hacer entrar en razón a sus hijos. ¿Querían ir al parque? Váyanse, yo no voy porque han sido rebeldes conmigo. No les voy a quitar lo que ya les prometí. Ya lo prometí y soy hombre de palabra. Les voy a cumplir. Pero no esperen que yo me divierta con ustedes. Los voy a manejar, voy a permitir que lleguen, vayan, pero yo no voy a entrar. Me quedo en el carro esperándolo. Como un padre, ¿no?, que le duele el corazón al ver la rebeldía de sus hijos. Qué lindo que Moisés entendió, hermano, y que para Moisés era nada la bendición en comparación de la presencia. Le dijo: no, aquí ponemos algo en claro, Señor. Aquí vamos a hablar de frente, al punto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Señor. Me estás prometiendo la tierra, me estás prometiendo la bendición en el desierto, cuidarme, porque me está diciendo que me va a dar la tierra. ¿Qué está diciendo? En el desierto te voy a cuidar. ¿Sí o no? O sea, si está diciendo te voy a dar la bendición, van a agarrar la tierra, ya lo prometí, te la voy a dar. Ve, llévate a tu pueblo, ve. Le está diciendo: en el desierto te voy a guardar. ¿Sí o no? O sea, vaya. Moisés dijo: no. Permíteme tantito. Le dijo: yo de una cosa estoy seguro. Parafraseo, ¿no? En lenguaje Carlos habla hoy. Señor, yo de una cosa estoy seguro. Para mí, la bendición que me des sin tu presencia no me sirve de nada. Lo único que a mí me da la satisfacción en esta vida es saber que tu presencia está conmigo, Señor. Si tú no estás conmigo, yo no quiero nada. Pero cuánta gente prefiere el milagro y se olvida de aquel que lo hizo. Cuánta gente pide la multiplicación y se olvida del que multiplicó. El descuido mortal es olvidarnos de la presencia de Dios y que un Icabod nazca en nosotros. Pero le tengo buenas noticias, amados hermanos. Hubo un hombre llamado Obed Edom. Y este es un hombre que también yo siempre recuerdo. De las historias que más recuerdo, amados hermanos, estas son historias que más recuerdo, especialmente Obed Edom. Me encanta lo que este hombre hizo. Y estos somos nosotros. La historia en tres versículos está en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 12. Escuchen lo que dice, por favor. Dice: y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom geteo,
Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Me encanta, amado hermano. Me fascina. Le doy un poco de trasfondo, amado hermano, para el que no sabe la historia, aunque yo sé que aquí todos son casi, no hombre, ¿qué será? Eruditos de la palabra. Pero por ahí no, alguno como yo que le cuesta entender. David, como rey, se había olvidado de traer el arca de Dios, pero se acordó y dice: hey, el arca de Dios todavía no ha entrado a la ciudad de Jerusalén. Una vez que habían conquistado, dice, todavía sigue en una tienda allá afuera. No, el arca, la presencia de Dios, tiene que habitar aquí en la ciudad del rey, en la ciudad de David, en Jerusalén, que era la capital, era el centro de Israel. Dice, no, si lo más importante es el arca, right? Para David amaba el arca, hermano. Pero David comete un gran error. No se informó cómo tenía que traer el arca. ¿Y qué pasó? Bueno, llevó un carro nuevo, sube el arca y va el carro jalado por bueyes. Cuando el carro es jalado por los bueyes, dice que una de las llantas tropieza y el arca está a punto de caer. ¿Y qué pasa? Uno de los hombres que iba ahí, no en mala onda, hermano, no en mala onda, pero este cuate quería nada más ayudar, ¿no? Para que no se rompiera. Tira la mano ¿y qué pasó? Tieso, hermano. Lo primero que se le vino a David fue: Dios está enojado. Dios está enojado. Y es que él, ni lento ni perezoso, dijo: no, yo enojado, yo no me acerco ahí, yo no la voy a llevar para allá. Y pregunta: ¿a dónde la llevamos? Mire qué tremendo David, hermano, porque si él estaba diciendo que Dios estaba enojado, ¿a quién le tiró la papa caliente? A Obed-edom. Dijo: si está enojado, que saque el coraje con este. Y la manda a la casa, la mandaron a la casa. El rey dijo: hey, Obed, que el rey dice que te lleves el arca. ¿Y qué iba a decir aquel? Le gustaba su cabeza en su cuello, hermano. Desobedecer al rey en esos tiempos era: pierdes la cabeza. Si el rey dijo, tienes que obedecer. ¿Qué cree que iba a decir Obed-edom? No, pues sí, el rey dijo. A mi casa, a tu casa. Pues ok. ¿Y qué hizo Obed-edom? Obed-edom tenía un corazón como el suyo. Él entendía que ese artefacto representaba la presencia de Dios. Y como Obed-edom amaba la presencia de Dios, dijo: bienvenido a casa, mi Señor. Cuando entró el arca de Dios, y le preparó una habitación, le preparó un lugar, y atendía y servía el arca de Dios. Mira, y no era sacerdote, no era de los que habían sido ungidos, pero amó la presencia de Dios, o por lo menos lo que representaba la presencia de Dios en ese tiempo. Abrió sus puertas a la presencia de Dios. Y ahí está la historia. David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo. ¿Y qué sucedió? Y bendijo el Señor a Obed-edom geteo y a toda su casa. Porque cuando abrazas la presencia de Dios, vas a tener una vida bendecida, vas a tener una casa en bendición. No perfecta, no me malentienda, no es que no hay luchas. Por eso le decía al principio, la presencia de Dios es la llave que te lleva al éxito y a soportar los procesos. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, no solo aquí,
Te la llevas de aquí, hermano. La unción sale contigo y la llevas a tu casa y bendices tu casa, bendices tus hijos. Tu hijo está rebelde, pero la bendición está sobre ti. Tú la bendices, bendices tu finanza, bendices porque la presencia de Dios está contigo. Hoy la presencia de Dios ya no está representada en ese objeto. Hoy la presencia de Dios está en ti y está en mí. Ama la presencia de Dios que mora en ti, amado hermano. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para la venida de Cristo. No contristéis. Se entristece, así como le habló a Moisés. No, Moisés, yo no voy con ustedes. No, te voy a cumplir la promesa, pero yo no voy. Qué lindo que Moisés, Obed-Edom, David amaron la presencia de Dios. En este caso le tuvo miedo, pero en el Salmo 51 dijo: Señor, no me eches de tu presencia, porque no se sentía igual. No sentía la presencia de Dios, ya no sentía el gozo de la salvación, ya no disfrutaba ni siquiera de los servicios, ya no disfrutaba ni de la unción de Dios. Pero qué lindo que Obed-Edom sí apreció la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren casas bendecidas por Dios? La bendición de Dios. Ama la presencia de Dios. Abraza el arca, abraza la presencia de Dios dentro de ti. Ama al Espíritu Santo con el cual has sido sellado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el versículo 12, mire, después de 3 meses se le dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Dijo: ya no está enojado Dios. Lo contentó Obed, dijo. Pero ahí ya fue como Dios lo había ordenado. Preparó a los sacerdotes, limpió a los sacerdotes, sacrificó bueyes, novillos, los bañó con la sangre de los sacrificios, los santificó. Y ahí sí, hermano, llegó los sacerdotes y se la pusieron al hombro. Ya no fue con carrito de bueyes. No, porque el arca de Dios, la presencia de Dios, tiene que ser amada y apreciada por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Porque eso es lo que te bendice. Y yo sé que tú eres un Obed-Edom. Yo sé que tú eres alguien que ama la presencia de Dios. Vénganse, muchachos. Pero tal vez hayas caído en un bache en donde te has vuelto un profesional en visitar la iglesia, en cumplir cada domingo, o de ahí de vez en cuando en orar por la comida y Señor bendice la mano. Qué rico tú. La pasión se te ha ido, pero la costumbre está. Que no es mala la costumbre, porque aún Jesús tenía la costumbre. Dice Lucas capítulo 4 que como era su costumbre, él subía al templo, a las sinagogas. Era una costumbre, pero la costumbre no quitaba el amor por Dios. La costumbre tiene que ser basada en el amor al Dios que te dio una nueva costumbre. Es amar la presencia de Dios. Sansón cometió el gran error, amados hermanos, de acostumbrarse a la unción más que amar a aquel que unge. ¿Qué es más importante para ti? ¿Solamente ver un milagro de Dios? ¿O amar al Dios que puede hacer el milagro? Que si lo haces, te amo. Si no lo haces, te seguiré amando. ¿O soy tan profesional que ahora me enojo porque Dios no me multiplica los panes y los peces? No, hace tiempo que le oré y no me ha contestado el milagro. Ya no a la iglesia voy a ir porque Dios no me ama. Qué cachetada. Es como voltearle el rostro a Dios
Mire lo que le voy a decir. Cuando usted dice Dios no me ama, es como escupirle el rostro, porque Dios ya expresó su amor en la cruz del Calvario. ¿Cómo me dices que no te ama? ¿Cómo me dices que no te va a cumplir lo que ha prometido? El problema es que tú y yo no lo amamos como Él se merece, pero queremos que Él nos cumpla a pesar de lo que nosotros no le entregamos. ¿Cómo decirle que no nos ama cuando en la cruz del Calvario abrió sus brazos por amor a nosotros? Ya no tiene por qué expresar su amor a nosotros, aunque lo sigue haciendo, y gloria a Dios porque lo hace. Qué bajo caemos cuando le decimos es que no me amas, por eso no me contesta. ¿Cuántos han escuchado a sus hijos decirle eso y se han sentido bonito? ¿Cuántos de sus hijos inmaduros le han dicho: papi, es que tú no me amas? Porque no ven lo que haces por ellos, cómo te esfuerzas, trabajas, te desvives. Pero que tengan el valor de decirnos a la cara: no me amas, no te amo. ¿Cómo se siente tu corazón? Es que no me das lo que te pido, papi, tú no me amas. Después de que pones techo, comida, después de que pones zapatos, después de que cuidas, después de que los proteges, los guardas, después de que entregas todo tu corazón y todo tu amor, duele el corazón. Mis niños están pequeños, pero tienen cerebro, hermano. Están en una edad en la que preguntan. El otro día mi niño me dijo: papi, no te amo. Me dolió tanto porque no le quería comprar un juguete. Le digo: papi, ya tienes muchos. Y no es que lo haya escuchado, hermano. No es que yo le diga a mi esposa: ya no te amo. No, hermano, el amor no es un sentimiento. El amor es un compromiso delante de Dios para con ella. Y no la amo por el compromiso, la amo porque he decidido amarla. Porque ¿cómo no amar a una mujer tan hermosa como la mía, hermano? La más hermosa del mundo mundial. Todas las demás tan feas. Pero que nuestros hijos nos digan: ya no te amo. ¿Cuántas veces tal vez te has olvidado de amar su presencia más que el milagro, más que la unción, más que el compromiso? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de estar aquí por amor y no por la rutina? Antes lo hacíamos porque la tradición, pero hoy por la costumbre. Y ya venimos pensando en los planes que tenemos después y no en lo que haremos aquí para honrar al Rey que nos dio la vida y nos permitió llegar hasta acá. Porque el hecho de levantarnos cada día es un milagro de Dios. Cada vez que tú te ves al espejo eres un milagro de Dios. El amor de Dios te grita y te dice: yo no he terminado contigo. ¿Cómo crees que he terminado contigo si todavía te estoy guardando? Pero Señor, mira lo que estoy pasando. Sí, pero yo te amo y no estás solo. Pero mira lo que estoy viviendo en mi casa. Sí, pero yo te amo y no estás solo. Póngase sobre sus pies porque yo estoy ministrando el corazón.